Tú escuchas Panamá Mediodía. Amigos de Radio Panamá, y continuamos con más información en Panamá Mediodía, y a esta hora establecemos la comunicación con el doctor Juan Tejada, gerente médico de Sanofi, para hablar un poco acerca de la osteoartrosis. Es una de las 5 primeras causas de discapacidad en el mundo. Doctor, gracias por atender el llamado de Radio Panamá para que pues nos hable primero acerca de esta enfermedad. Adelante, buenas tardes. Bueno, primero, como bien dices, la osteoporosis es una de las primeras 5 causas de discapacidad a nivel mundial. Y te puedo decir que la Arthritis Foundation estima que para el 2025 aproximadamente 350 millones de personas sufrirán de osteoartrosis en todo el planeta. Entonces, es una enfermedad que cada vez está tomando más a las personas, por lo cual hay que estar muy atentos. Y para eso es importante saber qué es específicamente la osteoartrosis. Y te puedo decir que, bueno, la osteoartrosis es una enfermedad, digamos que una de las más antiguas que se ha reconocido en los seres humanos. Y es muy importante saber que cualquier persona puede sufrir de osteoartrosis. Es importante identificarla. Es una enfermedad que se produce por el desgaste, sobre todo a nivel de alguna articulación. Recordemos que todos nuestros huesos están unidos unos a otros con estas articulaciones, y esa articulación de un hueso y el otro pudiera desgastarse con el tiempo, sobre todo por mucho uso. Entonces es por eso que ese desgaste con el tiempo, sobre todo en personas de edad avanzada, pudiera producir algo de dolor, algo de discapacidad para caminar incluso. Entonces es importante que entendamos ese concepto, y la osteoartrosis no es más que el desgaste de alguna articulación de nuestro cuerpo que va a producir alguna serie de síntomas adicionales con el paso del tiempo. ¿Hay algunos otros factores asociados, otras enfermedades? Podemos tener personas con sobrepeso u obesas, que es muy común, por ejemplo, aquí en Panamá. La obesidad cada vez está tomando más terreno en nuestra población, y eso es uno de los factores de riesgo asociados muy directamente con una persona que puede sufrir de osteoartrosis, porque el sobrepeso va a hacer que la articulación esté todavía en mayor constante impacto, y eso al final puede hacer entonces que la persona desarrolle algún grado de osteoartrosis. Igualmente pudiéramos tener algunas estadísticas. Por ejemplo, se dice que prácticamente por cada 5 mujeres un hombre padece de osteoartrosis. Entonces se dice que el sexo femenino es un factor ya de riesgo de poder padecer de osteoartrosis. Incluso hemos revisado en la literatura que, por ejemplo, en Latinoamérica se ve una alta prevalencia en mujeres, sobre todo que se dedican a tareas del hogar. Digamos que por costumbres de nuestros países muchas veces la mamá en la casa muchas veces se encarga de hacer estas tareas del hogar, y muchas veces esa mamá que está haciendo de todo en el hogar de una manera con mucho amor para los hijos y la familia, pudiera de una u otra manera con el tiempo desarrollar algún grado de osteoartrosis. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las mujeres en casa, cuidarlas aún más todavía para evitar que puedan desarrollar osteoartrosis debido a todas las tareas que hacen en el hogar. Más bien aquí el llamado que hacemos es a toda la familia acompañar siempre a las madres en casa para hacer las tareas del hogar. La enfermedad da a personas adultas, pero también hay incidencia en personas jóvenes. Sí, esa es una muy buena pregunta, y de hecho te puedo decir que, por ejemplo, del año 1990 a la fecha, se estima que ha aumentado en 4 veces la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad en población adulta joven, digamos, personas arriba de 35 años. Y una de las condiciones que está favoreciendo a que se produzca esto es sobre todo porque, 1, el sobrepeso en la población joven, y 2, también se da mucho por el aumento de actividades de alto impacto. ¿A qué me refiero con actividades de alto impacto? Bueno, está muy de moda ahora hacer ejercicios como caminatas, correr, el crossfit, que está muy bien hacerlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo esto debe ser siempre, intentar en la mayoría de lo que se pueda, poder sobre todo ser guiado por una persona experta para evitar que hayan alguna otra lesión. Entonces te puedo decir que en los jóvenes está aumentando el número de casos que se están produciendo, y se debe sobre todo a este tipo de actividades de alto impacto. ¿Para esto hay tratamientos? Antes de empezar a hablar del tratamiento, hay que saber que todo paciente que tiene algún tipo de síntoma, los síntomas comunes, como te mencionaba, es el dolor en la articulación. Por ejemplo, te puedo decir que lo más común de la presentación es en rodilla, digamos que es la articulación que soporta el mayor peso de nuestro cuerpo. Entonces es el más común
que se presente en esta articulación en la rodilla. En estos casos el paciente va a tener dolor, inflamación, rigidez, enrojecimiento incluso, y se va a ver va a ser muy común verlo, sobre todo en las horas de la mañana cuando nos levantamos de la cama o en momentos que estemos de inactividad física. Entonces, es allí cuando entonces el paciente tiene que buscar atención cuando está teniendo algún tipo de síntomas, como lo que he mencionado, para que se pueda hacer un diagnóstico oportuno. Y ya una vez se tiene un diagnóstico oportuno, entonces podemos hablar de tratamiento. Inicialmente, dependiendo de la fase en la cual se encuentra el paciente, el médico general, por ejemplo, que es la primera atención que buscamos, pudiera de una u otra manera recomendarle antiinflamatorios, algún tipo de terapia local, tipo compresas frías, para que el paciente tenga menor grado de dolor. Sin embargo, es importante que no solamente pensemos en esta primera fase de tratamientos farmacológicos, sino también de algunas cosas que hay que hacer inicialmente. Por ejemplo, en pacientes que están con sobrepeso, lo importante es empezar algún tipo de dieta para poder disminuir el peso y así mismo disminuir el impacto que produce el peso en la articulación. Igualmente, hay algunos ejercicios que guías internacionales, las guías americanas, por ejemplo, recomiendan hacer hoy en día, por ejemplo, el tai chi, el yoga. Entonces, en estos casos también se recomiendan esas primeras fases. Una vez que el paciente ha pasado esta fase, si ya no se ha resuelto la patología, lo importante entonces es continuar conversando con el médico de cabeza a ver cuándo es necesario y hacerlo de manera oportuna antes que el paciente produce demasiado, para que pueda ser entonces visto por un médico especialista, llámese el ortopeda o el médico fisiatra, por ejemplo, que hoy en la actualidad son médicos que están viendo a estos pacientes en la clínica, para que entonces se le pueda dar un tratamiento adicional. Ya pudiera ser un tipo de infiltración dentro de la articulación, por ejemplo, con una sustancia que se llama ácido hialurónico que está dentro de la articulación y que con el desgaste que se produce se va disminuyendo. Entonces hay que hacerle, como quien dice, es como quien dice el aceite de la articulación. Entonces en estos casos lo que se hace es que se inyecta este tipo de terapias para que el paciente pueda entonces tener algún tipo de alivio. Sin embargo, es importante recordar que la osteoartrosis es una enfermedad que prácticamente no tiene cura. Una vez que el paciente ha progresado con el tiempo, digamos que el progreso puede ser, es una enfermedad que si bien no es crónica, digamos que el progreso puede ser muy lento. Pueden durar años hasta que un paciente llegue a necesitar algún tipo de tratamiento quirúrgico, que ya sería la última fase de la enfermedad. Y en estos casos ya entonces el ortopeda pudiera recomendarle entonces hacerle algún tipo de cambio de la articulación, sobre todo para poder entonces mejorar la funcionalidad de la misma y que el paciente pueda reincorporarse de una manera u otra a su vida diaria y evitar entonces esa discapacidad que mencionábamos al inicio, esa discapacidad que hace que el paciente ya deje de asistir a eventos sociales, de estar con la familia, porque muchas veces el dolor lo incapacita. ¿Hay estadística en Panamá de esta enfermedad? Sí, mira, en Panamá aproximadamente los médicos han hecho algún tipo de recolección de datos y se estima que aproximadamente un 40% de la población adulta pudiera tener algún grado de osteoartrosis. Sin embargo, actualmente lo que indican los médicos que ven estas patologías indican que alrededor del 20%, o sea, la mitad prácticamente de los pacientes está actualmente en tratamiento. Entonces es importante hacer el énfasis de buscar atención adecuada cuando se tengan algún síntoma y no esperar a que esto pase. Sabemos que somos muy de ir a una farmacia a buscar un producto para aliviar el dolor. Sin embargo, esto puede ser algo temporal. Sin embargo, hay que buscar la atención médica para que se nos haga un diagnóstico adecuado. Porque también es importante recordar algo. Hay que saber la diferencia entre osteoartrosis y artritis. Como te mencionaba, la osteoartrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago de la articulación. Sin embargo, la artritis ya viene siendo una enfermedad autoinmune en la cual el mismo cuerpo, por diversos factores, hace entonces que las articulaciones se vayan desgastando igualmente. Entonces hay que hacer ese diagnóstico y solamente se lo puede hacer un médico en una consulta.
Bien, conversamos con el doctor Juan Tejada, gerente médico de Sanofi, acerca de la osteoartrosis, y es que es una de las 5 primeras causas de discapacidad en el mundo. En Panamá, el 40% de la población pudiera tener esta enfermedad. Actualmente cifras indican que 20% de la población está recibiendo tratamiento, y lo importante, destaca, es buscar atención cuando hay síntomas para un diagnóstico adecuado. A esta hora continuamos con más información.